En primer lugar, tenemos que tener presente, con relación al gobierno de Milei, dos cosas. Primero, por primera vez desde 1912, una propuesta de ultraderecha llega al poder por el voto popular. Nunca había sucedido eso en Argentina. Siempre este tipo de programa económico-social fue aplicado por gobiernos militares o por gobiernos fraudulentos. Esta es la primera vez que tiene legitimidad de origen, una legitimidad que no se puede discutir. Segundo, tenemos que tener en cuenta también que después de 11 meses de un ajuste duro, grosero y provocador de una caída enorme del Producto Bruto, hay un 50% del país que sigue apoyando a Milei. Por lo tanto, tenemos una situación inédita en la historia argentina. Un nuevo paradigma. La presencia de un proyecto confeso y público de ultraderecha, ahí coincido con el diputado. Yo le creo a Milei cuando dice que quiere destruir el Estado y que quiere avanzar hacia un programa de ultraderecha. Pero esto tenemos que compatibilizarlo con la realidad de la legitimidad de origen que tiene. El problema económico es conocido, es puro ajuste. Un ajuste que busca el equilibrio fiscal a partir del desequilibrio social. Lo que está haciendo Milei es destruir el equilibrio social argentino en poder alcanzar el equilibrio fiscal. Tenemos una pobreza que alcanza el 50%, pero lo más negativo de ese nivel de pobreza es que el 70% de nuestros jóvenes viven la pobreza. Es decir, tenemos la posibilidad de un futuro con un nivel de conflictividad y de preocupación enorme. El presidente Milei ha manifestado públicamente que desprecia el concepto de justicia social. En realidad, lo que quiere decir Milei es que desprecia la igualdad como objetivo social. Porque la justicia social está concebida en función del objetivo de alcanzar la igualdad. Y sin igualdad no hay libertad. No soy yo el que lo dice. Lo dijo Rousseau hace muchos años, en el contrato social. Rousseau dice, sin igualdad la libertad es imposible. Y si la libertad es imposible, la democracia es imposible. Porque no hay democracia posible si no tenemos libertad. De manera que aquí tenemos una combinación extraña de legitimidad de origen, de programa social que fomenta la desigualdad y de un orden institucional que pone en riesgo la libertad y la democracia. El riesgo es muy alto, lo estamos viviendo nosotros. ¿Qué hay en el frente? ¿Qué hay en el frente de Milei? El PRO. ¿Qué es el PRO? La derecha cobarde, dice el presidente. La derecha cobarde es el título que el oficialismo le adjudica al PRO. Porque la adjudicación intentaba alcanzar los mismos objetivos por una vía más pasiva, más tranquila, más regulada. La expresión de conservadores cobardes no la inventa Milei. Es una expresión que usa Vox en España contra el Partido Popular. Él la ha tomado de sucesos españoles. El PRO está condenado a la desaparición. ¿Por qué? Porque su ideología de base se superpone con la de Milei, no tiene diferencia. Tiene diferencia de ritmo y de profundidad, pero no de contenido. Y por lo tanto no va a haber espacio para el PRO. Por otra parte, la absorción programada por el gobierno es manifiesta y concreta. Hay una acción específica
del oficialismo tendiente a captar los recursos humanos que tenían que sustentar la paz. El kirchnerismo. El kirchnerismo abandonó el concepto social de antes que llegara Milei al gobierno. Y quiero explicar esto. El kirchnerismo es una versión actual del peronismo. El peronismo nació, alcanzó prestigio y representatividad social a partir del concepto de justicia social. Lo que hizo Perón en los años 45-55 fue utilizar los recursos públicos para darle cierta homogeneidad social a la sociedad argentina. Y eso dignificó al trabajador. Fue una respuesta para el trabajador, una respuesta en términos materiales, pero también una respuesta en términos de dignidad personal. El trabajador argentino fue reconocido por el peronismo. Ese mismo peronismo nunca le dio a la libertad la importancia que le dio a la justicia social. Y de ahí proviene el conflicto que nosotros mantenemos con él. Pero ¿qué pasa? La versión moderna del peronismo se convirtió en un populismo que tenía como propósito, como necesidad, como necesidad un cierto nivel de pobreza para tener voto cautivo. El kirchnerismo reemplazó el concepto de justicia social por una propuesta populista destinada a preservar su nivel electoral a partir del voto cautivo generado por la pobreza. Ahí el peronismo retrocedió en términos sociales desde el punto de vista objetivo. Y es muy difícil que salga de ese esquema. ¿Por qué no es difícil que salga de ese esquema? Porque está obturada su capacidad de renovación. Cuando Alfonsín ganó las elecciones del 83, el peronismo tuvo una respuesta. La renovación peronista del 85, que encabezó Cafiero, fue la respuesta justicialista al profundo fenómeno de transformación política que implicó el triunfo de Alfonsín. La primera derrota histórica del peronismo nacional del siglo XX. Eso no existe, esa posibilidad no existe hoy. Y por eso el oficialismo la elige a Cristina Kirchner como el factor polarizante que le conviene para el próximo periodo electoral. Ahí que hay además entre el oficialismo y el kirchnerismo un pacto de impunidad que se expresaba claramente por el tema listo, en primer lugar, y por el tema y hay también una ratificación del concepto de voto cautivo cuando el kirchnerismo invoca el concepto de plan platista. ¿Se acuerdan ustedes del plan platista como una forma de alcanzar el voto popular? El plan platista es la expresión grosera del criterio de captación de votos proveniente de la pobreza. Pero además de todo esto, existe un marco internacional al que debemos prestar atención. ¿En qué consiste ese marco internacional? El crecimiento de la derecha no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial. Y es un fenómeno que tiene ciertos aspectos paradójicos, porque el crecimiento de la derecha se apoya en una actitud nacionalista rediviva, en un rechazo de la globalización. Se dan los dos factores. Por un lado, una actitud nacionalista, la defensa del sentido nacional. Y en segundo lugar, el rechazo a la globalización, que mucha gente concibe como un gran fenómeno de democracia internacional que no le sirve para nada en calidad de vida. ¿De dónde surge este renacimiento de la derecha en el mundo? De un proceso de concentración de riqueza que se inicia en los años 70. Reagan, Thatcher inician un programa de política económica que genera la profundización de la desigualdad en las sociedades centrales, en las sociedades ricas. Imagínense en qué medida los países que no son ricos.
Por lo tanto, la reacción nacionalista y antiglobalizadora está provocada, paradójicamente, por un sentimiento de pérdida de calidad de vida material, de crecimiento de la desigualdad, pero las consecuencias electorales pasan a ser votar a las propuestas de mayor desigualdad. Lo que hoy estamos viendo en el mundo es una reacción hacia la derecha rechazando el progresismo de la multilateralidad y sin advertir que al entregarle el poder a la derecha están profundizando en la desigualdad en el futuro. Ahí hay una paradoja importante que también debemos meternos en la cabeza. ¿Cuál es el futuro que podemos entrever? El mundo va hacia una alianza negativa entre el conocimiento apropiable y el poder financiero. Quiero explicar bien lo que quiere decir. El conocimiento apropiable, no la investigación pura, no la búsqueda de la ciencia por la ciencia misma, sino el conocimiento que habilita el negocio a partir del conocimiento. Por ejemplo, los laboratorios medicinales. Esto implica que a medida que se profundice la evolución científico-tecnológica, la concentración que observamos en el mundo financiero, en el cual el 90% de las transacciones son transacciones meramente especulativas, también se va a producir en el mundo del conocimiento. La distancia entre los que saben y pueden operar ese mundo y el hombre común, que sabe menos y no puede operarlo y termina siendo víctima de ese mundo de conocimiento concentrado, va a traer necesariamente respuestas políticas. La concentración del conocimiento apropiado con el mundo financiero va a generar la respuesta política de la concentración del poder político. Eso es lo que están buscando los beneficiarios de la enorme concentración de la riqueza que genera fortunas mucho más importantes del Producto Bruto de muchos países. Esto que debemos hacer en más de y si no somos conscientes del efecto que puede producir la concentración de la riqueza en manos de personajes como Elon Musk, ¿cierto? Esto va a generar un riesgo creciente, no ya para la libertad y la igualdad, sino para la creación de un nuevo mundo de poder concentrado, de nuevas monarquías con una nueva nobleza y con una nueva plebe subordinada. Eso es lo que me parece que debemos hablar. Eso representa mi ley en Argentina. Él es consciente de esa acción. Por eso va a Brasil, al grupo de los 20, y acepta firmar una declaración, reservándose el derecho de hacer un discurso después de firmarla, para decir que está en contra de muchas de las cosas que dice la declaración. A mi ley la declaración le importa un pito. Lo que le importa es el escenario para proyectarse como un líder mundial de la ultraderecha, para ganar espacio en ese marco, en el marco que él ve venir, porque sus socios en el mercado internacional le están diciendo que hacia él están hablando deliberadamente. Si esto es, ¿sabe lo que pasa? No es para aplaudir. En el mejor de los casos, para ponerse a llorar. ¿Qué pasa con el radicalismo en ese escenario? Porque hablamos del gobierno, hablamos del PRO, hablamos del kirchnerismo, ahora tenemos el radicalismo. En términos teóricos, y planteando el tema como una cuestión ideológica, el radicalismo es el partido que tiene la mayor facilidad para ocupar un espacio. En este escenario argentino, donde el poder es en manos de la ultraderecha asociado con la derecha cobarde, lo que queda es el espacio progresista, no hay otra cosa. Y el radicalismo es el partido político argentino
yo no diría el partido político argentino, diría la trayectoria política argentina que más que esté en condiciones muy mejores para representar una propuesta progresista en Argentina de hoy. Por lo tanto, en ese sentido no deberíamos tener problemas. No deberíamos tener problemas. Nuestra vocación y nuestra trayectoria histórica está indicando hacia dónde debemos apuntar. Frente al conservadurismo cobarde, aliado a la ultraderecha, el radicalismo está enfrente a partir de una propuesta progresista, claramente fundada en la libertad y la igualdad. ¿Estamos haciendo eso? No lo estamos haciendo. Esto debe ser también el elemento que tengamos muy en cuenta. El radicalismo hoy carece de institucionalidad, carece de estrategia nacional y carece de debate. Tres cosas que disminuyen enormemente su capacidad de representatividad social. ¿Por qué digo esto? El radicalismo, más que dividido, hoy está disperso. Ha dejado de ser un partido nacional. Eso también tenemos que tener en cuenta. Y digo más, ha dejado de ser un partido político en cierto sentido. Se ha convertido en una asociación de agencias electorales provinciales, de aparato electoral, de agencias. Nos hemos convertido en un grupo de políticos cuyo objetivo es básicamente ver cómo se puede ubicar para alcanzar una candidatura en la próxima elección. Tampoco se lo Si nosotros observamos los argumentos que se usan en las discusiones políticas habituales, consisten en saber en qué diagonal nos colocamos para alcanzar el tipo de asociación local destinado a mantener el poder o alcanzarlo. Eso significa que carecemos de condición nacional, hemos perdido nuestra condición de partido nacional. Yo comprendo a los gobernadores, los comprendo perfectamente, los comprendo Julián, que es seguramente lo más visible, más destacable y más identificado con la Unión Cívica Radical que tenemos entre los gobernadores partidarios. Sé que él tiene que pensar en su territorio y sé que él tiene que pensar cómo mantiene y incrementa el poder político de la Unión Cívica Radical en su territorio para alcanzar los objetivos que le propuso a la sociedad que lo votó. Él tiene enfrente un gobierno que, en primer lugar, no lo ayuda, en segundo lugar, lo condiciona. ¿Por qué? No lo ayuda porque no le manda los recursos económicos que le tiene que mandar. No lo ayuda porque trata de presionarlo para que obtenga de los legisladores de cada provincia el apoyo que el gobierno necesita para imponer su agenda en el Congreso. Y no lo ayuda, además, porque no tengo la menor duda que en cada caso de un gobierno radical, el presidente de la República y su grupo directo de acción política están pensando cuál es la mejor manera para reemplazar a Puyaro y a todos los restantes gobernadores radicales. Puyaro tiene que defenderse de eso, no puede pelearse con el presidente. Pero la única manera seria que tiene para defenderse de eso consiste en tener un partido nacional que lo proteja con una estrategia nacional que convierta ese partido en competitivo en el orden nacional. Si no tiene ese espacio, va a estar peleando solo contra el gigante. Y pelear solo contra el gigante es sacar patente de derrotado. Eso le falta a la Unión Cívica Radical. Le falta institucionalidad. ¿Cuánto hace que no se reúne el Comité Nacional? ¿Cuánto hace que no se reúne la Convención Nacional? ¿Cuánto hace que no tenemos reuniones como estas
que no son oficiales ni son institucionales, pero son ámbitos de debate político que el radicalismo está necesitando. ¿Cuánto hace que no lo tenemos? ¿Cuánto hace que la concentración de la decisión se establece en un núcleo superior que decide sin consultar? ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que el voto directo se ha perdido en el radicalismo? Y ya el radicalismo, los afiliados radicales tienen muy poca injerencia en lo que resuelve el partido. Esto lo tenemos que corregir rápidamente. En primer lugar, como se ha dicho y yo repito, el radicalismo tiene que reivindicar su identidad histórica en términos de valores. Tiene que actualizar su identidad histórica en términos de medios y formas de comunicación. El radicalismo tiene que procurar maneras de actuar que alcancen, que lleguen a la juventud. Dije al comienzo, 70% de los jóvenes viven en la pobreza. Sin embargo, segunda paradoja que menciono, la mayor parte de los jóvenes apoyan a Milei. Entonces explíquenme, ¿se están suicidando los jóvenes? No, no tienen otra cosa. Nadie los convoca a otra cosa. Milei tiene capacidad de comunicación y maneja las redes sociales. El radicalismo no debe competir en términos de redes sociales, pero tiene que adquirir un método de comunicación que le permita llegar a los jóvenes. Es decir, muchachos, ustedes van a terminar mucho peor de lo que están ahora. Y decirle, el camino alternativo es este. ¿Cuál es el camino alternativo? Si estuviera Alfonsín acá contestaría, la socialdemocracia. Y la socialdemocracia debe ser la respuesta radical de los problemas. No una reminiscencia, no la nostalgia. Es bueno que hablemos de nuestra historia, es bueno que hablemos de nuestra trayectoria, pero debemos tener en cuenta que esa historia, esa trayectoria, hay que vincularla con un país que ha cambiado hasta el punto que por primera vez ha hecho un ultraderechista presidente de la República por el voto popular. Entonces la trayectoria y la historia están utilizadas como antecedentes, pero también tenemos que tener después un método de desarrollo político que nos permita identificarlo con la manera de la vida de la gente de hoy. La socialdemocracia implica necesariamente salir de la intrascendencia, porque disputar nada más que cargos públicos es caer en la intrascendencia política. Los cargos públicos sirven cuando sabemos para qué los vamos a utilizar. Si los cargos públicos no sirven, si buscamos los cargos públicos por ellos mismos, por el cargo en sí mismo, se convierte, como está pasando en la política argentina, en privilegio de quienes lo detentan y nada más. Por lo tanto, tenemos que tener la conciencia clara de que hay que buscar los cargos a partir de los contenidos. Si no tenemos contenido, los cargos no sirven para nada. La socialdemocracia implica garantizar la libertad y garantizar la igualdad. Pero la socialdemocracia implica también la confiabilidad pública, basada en una concepción ética que garantice la honestidad de los gobernantes. Ahí está constituido el trípode del criterio. Hoy tenemos que ser progresistas y honestos. Hoy tenemos que ser progresistas y transparentes. Hoy tenemos que ser progresistas y absolutamente desinteresados en términos materiales. Es la única manera de reconquistar la representatividad popular. Y a partir de esa reconstitución de nuestra representatividad, podremos competir con la derecha cobarde, podremos competir con la ultraderecha mileísta, podremos competir con el populismo dependiente del voto cautivo que representa el kirchnerismo y podremos decir que volvimos a ser útiles para un país que nos necesitó durante mucho tiempo y ahora parece que van a tener diferencia. Muchas gracias, señor. Thank you.